Saludándolos a mis amigos y amigas que nos ven frecuentemente en Café Político. Hoy quiero primero iniciar con dos comerciales. El comercial que es la tercera edición de Café Político y donde abriremos los temas académicos, económicos y sobre todo sociales en la política. Y también decirles que en esta tercera edición pues tendremos gente muy interesante. Si tengo la suerte de abrirlo esta tercera edición con una doctora en Derechos Humanos, una académica, una gente muy inteligente, una mujer que es del 50+1, yo digo que es el 1, una gente con una capacidad académica brillante, y tengo el honor de saludar a la doctora Marta Dávila. Aquí la tenemos y te agradezco muchísimo que me abras la tercera edición. Y ahora, como las mujeres están muy empoderadas, pues comenzamos con esta tercera edición, Empoderando Contigo. Gracias por tu visita. ¿Qué pregunta les gustaría? Yo venía en el camino de decir derechos humanos. ¿Quién es Marta? Bueno, soy de Aguascalientes, ¿sí? Soy una mujer, sí, nacida en Aguascalientes. Mi familia es de aquí, mi mamá es de aquí de Aguascalientes, es dentista. Estoy muy orgullosa de mi mamá. Mi mamá fue de las primeras mujeres en tener la posibilidad de estudiar una carrera. Sí, creo que es la cuarta dentista que existió, mujer dentista en Aguascalientes. Estudiando aquí. Estudió en la UNAM. En México. Claro. Ahí está la dificultad, ¿no? La UNAM se funda en el 77. Sí. Mi mamá estudió en los 70s, yo estoy segura en el 77, pero en los 70s. Sí, mi mamá estaba en México estudiando en el 65, y le tocó el 68 en México. Entonces regresa y empieza una asociación de mujeres profesionistas. Mira, qué interesante. Bueno, ella empieza varias mujeres, casi todas médicas, sí, muchas doctoras, dentistas, abogadas, sí, ya sea que habían tenido la oportunidad de estudiar fuera o que habían estudiado fuera, como en Colima o en Zacatecas, y después se vinieron a radicar a México, como la licenciada Ernestina, claro, como la licenciada Cristina. También, Cristina Amador también. Exactamente, ella viene de Colima, por ejemplo. Sí, grandes mujeres, grandes nombres que yo creo que nos inspiran, ¿no? a las demás. Fíjate qué bien, qué padre. Y hoy en el siglo XXI muy empoderadas. Así es, y bueno, mi papá contador público, entonces yo creo que de ahí tengo el saborcito por los impuestos, por el derecho administrativo, ¿no? Digamos la otra rama de mi carrera. ¿En qué universidad? En la Universidad de Cuauhtémoc. Sí. ¿Qué generación eres? Soy la segunda oficialmente, pero después hubo una tercera, pues digamos que hubo una intermedia que se vienen de la Bonaterra, una generación que se vienen de la Bonaterra, y ellos, bueno, son la segunda y ya después yo la tercera. Correcto, derechos humanos. Siglo XXI. Sí, complicado, ¿verdad? De hecho, acabo de estudiar un diplomado el año pasado que se llama Derechos Humanos del siglo XXI. Fíjate. No, estas tendencias. Bueno, hay mucha discusión, ¿verdad?, sobre si son derechos, si no son derechos. Sí, y hay que entender las generaciones de derechos humanos, sí, que son complicadas, que son discutibles, pero bueno, qué bueno que esté en el discurso público, ¿no? Qué bueno que hablemos de eso, qué bueno que sea un elemento que esté en el pensamiento, en el discurso público, sí, que sea me pega mucho, por ejemplo, hoy, al día de hoy, hay 100 millones de migrantes en el mundo. Así es. Yo los que veo en las esquinas, en los cruceros, a los hondureños, a los guatemaltecos, me duele y los 100 millones que andan de migrantes en todo el mundo, dice, ¿qué pasó con los derechos? ¿Qué pasó con esos gobiernos? ¿Dónde han fallado los gobiernos ante los derechos humanos? Y no le veo compostura, ¿no? Y no le veo compostura, menos con lo que está sucediendo a nivel mundial. Ahora sí, es un tema que lo hago con una mujer muy inteligente, las guerras y los derechos humanos.
¿Qué pasa? ¿Qué nos está cuestión pasando? Ecológica, ¿no? Porque Además, también hay una migración ecológica y hay una migración de las guerrillas o del narco, ¿no? De la presencia del narco que hace inhabitables ciertos lugares y dice la gente, bueno, vámonos de aquí porque no puedo vivir, me cobran derecho de piso por trabajar. me persiguen. Hubo un caso muy doloroso de una niña, mataron a la niña de unas personas, eso me parece que fue aquí en Zacatecas, no recuerdo qué poblado, ¿no? Por no pagar el derecho de piso. Claro. Sí, porque hoy están metidos los niños. Primero eran los señores, luego hicieron las señoras en el negocio y luego eran los niños. O sea, ese es lo grave. ¿No? Así es lo grave de esto. Hay una, digamos, línea de estudio sobre los derechos humanos y sobre la cuestión de las personas desaparecidas, que se les llama las personas desaparecidas vivas. Ajá. Sí, porque luego pensamos que todas las personas que han desaparecido están muertas, ¿no? Fueron ejecutadas y hay que buscar el cadáver. Y no necesariamente, también hay una serie de personas desaparecidas vivas, porque llegan y los toman, el narco de ciertos lugares, y explotarlos. Se los llevan a trabajo forzado. Así es. No, estamos muy complicados. Los que nos gusta la filosofía humana, ¿qué está para los temas? Y México no es la excepción. También yo, ya llegando a la edad madura, estoy viviendo, siempre me levanto preocupado por mi familia, por mis nietos, por mi alrededor, porque no sabemos si regresamos o no regresamos. Los asesinatos, te encuentras en un restaurante, en una altaria, en un esto, y llegan, y los que somos actores de la sociedad, te toca ese tipo de cosas, ¿no? Centro comercial, ¿no? En Guadalajara, que es terrible, ¿no? Terrible, o sea, y ahora resulta que el empresario era de Aguascalientes. Hoy en la mañana dicen, o sea, yo obviamente no lo conozco, pero son temas que con ganas de salir un domingo a divertirte, te tocan un zafarrancho de esos, ¿no? ¿Qué está pasando en México en los derechos humanos y qué está pasando en México en lo legal? Hay un informe, sobre todo yo soy estudiosa de los productos que generan algunos organismos internacionales, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, lo más conocido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los comités, que son nueve comités de derechos humanos de Naciones Unidas, y hay 44 relatores temáticos de Naciones Unidas, y además, bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro. Sí, todos generan productos que son muy interesantes y que nos pueden dar líneas de estudio. Si estos 44 relatores son muy interesantes y tienen una metodología muy interesante porque visitan a los países y estudian el problema, además son personas con un alto expertise en su temática y generan cosas como los efectos de la deuda pública en los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, temas así muy especializados, ¿no? Este relator de estos efectos también sacó un informe de qué pasa con el COVID, ¿no? O sea, porque eran recursos que los estados ya no tenían, ya había una crisis de recursos en el mundo. Estados Unidos tenía una deuda pública y privada sí fuerte. México tiene una deuda pública importante. Latinoamérica, qué decir. Y de repente necesita dinero para afrontar el COVID. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa deuda y cómo influye en los derechos o cómo va a influir en los derechos de las personas? Y bueno, en uno de estos informes dice que si no se revisan o procuran los derechos económicos, sociales y culturales, tarde o temprano van a impactar en los derechos civiles y políticos. Sí, y eso, bueno, lo pongo, además lo subrayo para todas aquellas personas que niegan la existencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Si a una persona no se le da la oportunidad de estudiar, si no tiene deporte, si no tiene cultura, ¿a qué se va a dedicar? Se va a dedicar tarde o temprano a delinquir y va a ser un problema de derechos civiles y políticos, de robo, de tortura, de impartición de justicia. ¿Sí? Entonces, esa división que es académica de los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos realmente no existe en la práctica, van entrelazados, van unidos, y se me hace muy interesante el plan de trabajo que nos presenta la gobernadora electa en estos momentos, que dice voy a hacer
torneos intramuros, bueno, torneos en las colonias, no serían intramuros, más bien serían al exterior, ¿no? Torneos de todos los deportes, le vamos a dar un impacto a los deportes, eso es lo que se necesita en las colonias. ¿Qué hacen personas en mayo con 40 grados, con 38 grados, en casas pequeñas, sin parques? Sí, o sea, ¿cuáles son las opciones? Y tenemos que darle, ¿no? O sea, creo que los gobiernos tienen que tender a eso. Sí, pues la justicia es muy importante, pero eso sí, ahorita no se procura la educación, que se descuidó durante la pandemia, sí, y era un reclamo constante, yo creo que de todas las mamás, ¿no? Que salieron mal las maestras, ¿eh? Sí. Salieron mal las maestras, las mamás. Claro, nosotros estábamos en la casa con los niños y los chavos estaban en el antro. Sí. Yo veo con mis nietos, ¿no? ¡Ay, mi mamá! Entonces creo que salieron malas las mamás en esta pandemia, salieron malos maestras. Bueno, amigos, continuamos con la interesante plática con la licenciada y doctora en Derechos Humanos. Hoy regresamos. Amigos, continuamos con esta interesante plática con la doctora Marta Dávila. La verdad que yo me estoy regocijando del tema cuando se platica y tienes entrevistas inteligentes. De veras, yo me esfuerzo un poco más por esta gran charla que tengo con la doctora. Y del tema que quieras, ella nos puede abordar. La verdad que eso es la tercera edición. Abrir a temas diferentes. Y hay un tema que me llama la atención, doctora, 50+1, que también es miembro de 50+1, y me acabo de enterar que el año pasado te premiaron con el premio Carmelita Martín del Campo, el Congreso, ¿verdad? Así es, sí, me dieron la medalla del Congreso. ¿Y qué se siente ser de las mujeres más empoderadas de la ciudad? Ay, no sé si sea eso, ¿sabes? ¿Qué sería eso, verdad? Pero bueno, yo creo que me gusta mucho una frase que dice, ya estamos aquí. No sé para qué estamos aquí, ¿verdad? Pero por lo pronto ya estamos aquí y hay que hacer que valga la pena, ¿no? Claro. Cada día. Claro, cada día. Sí, y entonces, sea reconocida más importante, ¿no? Porque estar aquí y que te reconozcan, pues es maravilloso, ¿no? Sí, pero sobre todo si es por trabajo serio y va acompañado de amigos, ¿no? Va acompañado de todo eso. Platícanos de 50+1. 50+1 es una asociación que busca, emparejar un poco las cosas. Es que todo esto es un tema, ¿verdad? Es un tema muy, muy largo, pero sí emparejar un poco las cosas en los espacios públicos. Sí, en los espacios privados, en los espacios públicos es un poquito más fácil, sí, poder emparejar esta situación porque tienes las leyes, tienes el ojo público, ¿no? Tienes estos ejercicios de transparencia o herramientas democráticas que han acompañado todos estos temas, pero en el ámbito privado es meramente económico. Sí, es ahí donde los espacios no son tan abiertos. Sí, tú lo ves en las cámaras empresariales. Sí, y ya hay mujeres. Sí, todavía hay mujeres. O en las casas, ¿no? La concientización de los hombres de tener que entrarle a las labores de cuidado. Sí. Que son... Lo platicamos en las labores, ¿no? de los domingos. Por ejemplo, yo en mi caso, te platicaré, difiero un poco cuando digo, es que a mí no me ha tocado maltrato, no me ha tocado de mujeres ni nada en mi metro cuadrado, ¿no? Sé que sales de ahí, hay cosas terribles, ¿no? Terribles. Y me llama la atención que desde que tu mamá, profesionista, y se organizan, hacen una asociación, y en Aguascalientes, obviamente siempre, a diferencia de otros estados, siempre ha sido muy preponderante la labor de la mujer, porque siempre ha trabajado y siempre ha cooperado con la familia económicamente. Yo creo que los buenos índices económicos de Aguascalientes es eso, ¿no? Y lo dijo, estuvo muy mal entendido el comentario del secretario de Hacienda, ahora gobernador del Banco de México, cuando era secretario de Hacienda, algo mencionó sobre el impacto de la economía de la mujer.
Sí, estuvo malentendido el comentario, sí, se le tachó de machista, etcétera, Sí. pero él se refería a eso, ¿no? ¿Cómo impacta en el PIB, sí, Sí. cuando las mujeres trabajan y cuando se comparte Claro. las labores de cuidado en el hogar? Y Aguascalientes somos ejemplo. Trabajaba la abuelita, tejían todo. Entonces el ingreso familiar, hoy cómo lo ves, porque ahora participan más profesionalmente. Así es, más profesionalmente. Creo que es importante la participación de la mujer. Vemos 50+1, cuántas mujeres están, ¿no? Vemos mujeres de avanzada, también cuántas mujeres hay en los espacios públicos, que, insisto, es un poco más fácil acceder a, no digo más fácil, pero sí un poco más accesible, sí, llegar a ciertas posiciones, sí, cuando existen estas leyes que son obligatorias, que en los espacios privados, ¿no? Todavía tenemos que incidir más en los espacios privados. Creo que es algo bien importante. Hay un comercial que me gusta mucho de quién es, no me acuerdo el producto, digamos, sí. que se anuncian, pero dice: necesitamos ver mujeres en los espacios públicos para que las niñas crean que es posible. Ajá, ¿No? Para que vean que es posible acceder a ellos. Se llama The Dream Gap, ¿sí? Sí, digamos la brecha de los sueños. De los sueños, ¿no? así Y decía, un niño y una niña creen que pueden ser lo mismo, ¿no? Porque les pregunta si quieren ser doctores, quieren ser ingenieros, etcétera. O sea, al llegar a los 10 años, los niños siguen creyendo que pueden ser todo eso. Y en las mujeres se empieza esa brecha de... Pues, mira, sí, de definición, porque también está, y de posibilidades, porque ahora también hay otro tema que está muy complicado, que el niño que quiere ser niña y la niña que quiere ser niño. Hubo una resolución que creo que es, digamos, parteaguas en esto, que la genera CONAPRED. Es en uno de los estados del norte, ahorita no recuerdo dónde, creo que es en Baja California, donde un niño interpone una queja porque no lo dejan ir a la escuela con el cabello largo, ¿sí? Y la escuela dice es por disciplina, bla, 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 y dice sí, pero en la resolución hacen la reflexión de que las niñas sí pueden ir con el cabello largo y los niños no. Entonces, que es una cuestión de género, ¿sí? Ajá. De prototipos, Pero tampoco es no puede ser política. Ahora sí. Se genera esta resolución de CONAPRED, Okay. donde dice, y creo que esa resolución es precisamente la que abre la puerta a que puedan ir. Ahora te voy a decir, siendo niña es muy incómodo llevar falda en el Sí, claro. ¿no? Por ahí, bueno, yo estudié en el 90 y tanto. Sí. No voy a decir el nombre para no quemar de verdad, pero en un colegio, sí, en un colegio, y teníamos que llevar falda. Creo que en mi generación por ahí, sí, ya se implementa un suéter para las mujeres para el invierno y un pantalón para el invierno. Sí, pero bueno, sí, esa disciplina a veces llega a crueldad, ¿no? Así es, claro, sí. Sí, pero ahí hay un objetivo. No, son temas muy profundos, ¿no? Y yo no me gustaría profundizar, porque hay temas también más interesantes que podemos hablar de la mujer. La mujer en la política, por ejemplo. Interesantísimo, que es lo que representa. Y no nada más, 50+1 no nada más tiene mujeres políticas, ¿no? No, hay digamos, empresarias. Más académica. Sí, académicas. Y jurisdiccional, sí, que política. Pero bueno, la política la hacemos en todos los ámbitos, ¿no? La política, como Aristóteles, tú que eres filósofo, lo decía, la política es empresarial, la política hasta es diaria, la casa, ¿no? Sí, la democracia, diaria, la democracia. ¿no? La democracia, no que vamos a comer mayoría de votos. Así es, se manifiesta desde ahí, ¿no? Sí. Pero yo me quedo muy satisfecho del gabinete de la nueva gobernadora. Por lo pronto también la felicito al gabinete, pero más que todo felicito a Aguascalientes. Yo creo que es una nueva etapa para Aguascalientes, y en estos 24 horas que llevamos con la nueva gobernadora, yo veo que tiene mucha perspectiva Aguascalientes, y yo felicito a la gobernadora, mi amiga Tere Jiménez, que la veremos próximamente en Café Político, en su tercera edición, porque ella ha estado en cada una de las ediciones, pero sí decirles a los hidrocálidos que estemos contentos de esta nueva generación que nos van a gobernar 50+1, ¿sí? Porque creo que son más mujeres también, ¿no? Realmente eso significa 50+1,
más 1. Ajá. Sí, 50 más 1 es, las mujeres somos más en la población. Sí, claro. Somos un 50 más 1, 51%. Así es, exactamente. Sí, y no se refleja en los espacios públicos. No se refleja por, aunque a ciertos amigos no les guste, ¿no? A estructuras. A estructuras. ¿Sí? Realmente yo creo que el matriarcado significa un patriarcado escondido en general, ¿no? ¿Por qué? Porque el patriarca no está. Así es, genera claro. la ausencia Sí. de poder, ¿no? Pues, Y en los hogares mexicanos era básico. Exactamente, se va con otras familias, etcétera, y ahí se genera el matriarcado, ante la ausencia de la presencia masculina. No es tu caso, como tú Sí, mencionaste. no, mi caso me ha encantado y lo hacía muy bien mi mamá. ¿No? Muy bien, continuamos en este tema importante, continuamos. Me gustaría en el siguiente bloque hablar sobre el empoderamiento de la mujer mundialmente mundial. Por ejemplo, ahora en la pandemia, en el fenómeno más importante del siglo XXI en este momento, que fue el trato de la pandemia, las mujeres fueron las que desarrollaron mejor su trabajo. Las ministras manejaron bien los problemas sociales de los países. Por ejemplo, en el caso de la Merkel, digo, Definitivamente. qué mejor, una mujer tan inteligente. Extrañamos a la Thatcher, por ejemplo, también en el siglo, y ahora vamos a extrañar a Isabela. Definitivamente, una mujer emblemática, ¿verdad? Así es. Yo la sentía como de familia. Yo te voy a decir, siempre, el día que estuve allá en Inglaterra, en Londres, no, hombre, pues sentía que era mi familia. Y ahora que en su sepelio, ¿qué creen? Pues yo estuve en Windsor, estuve hace 3 años, entonces yo ubiqué la capilla, ubiqué todo, entonces viví muy bien eso. Windsor hace 20 años. Hermosísimo, o sea, primero impactante. Nunca me imaginé que iba a ir a los funerales de Isabel ahí, y que ahí les enterraban, y el proceso de enterrar a sus reyes, ¿no? Pero una mujer de 70 años, o sea, yo creo que va a estar muy difícil que en este siglo exista una mujer así, ¿o no crees? Así es, bueno, además hay que entender que es la realeza, sí, hay personas que están en contra de la realeza por ya una cuestión democrática, sí, pero entendiendo la realeza es que hay pocas casas sí, reinantes, ¿no? Entonces, no sé si eso afortunado o desafortunadamente, si ese será otro análisis, ¿no? El análisis. Sí, o sea, el control del... yo sí creo que, como dices, en el mundo vienen muchas tendencias, pero también se requieren decir las tradiciones, ¿no? También... Eso es algo bien importante, ¿verdad? Cómo las tradiciones impactan en todos los niveles. Y además, como Inglaterra es un país respetuoso de los derechos humanos y con fuertes tradiciones. A lo que quiero decir es que el otro día veía o analizaba que había personas que tatuadas con los tatuajes por fuera en su trabajo, y sin discriminación alguna. Sí. Sí, ahorita y con mucha tradición, ¿no? O sea, cómo pueden coexistir las dos vertientes. Y si hay un ejemplo es Inglaterra. Así es. No, yo sí creo que las mujeres se han empoderado y más, pero ahí está el ejemplo de ella, está el ejemplo de las ministras que ha tenido Inglaterra. Ahora, ¿cuándo vendrá? Ya tenemos una gobernadora, ya tenemos cuántas son. Yo me acuerdo que conocí a la primera, que fue Griselda, la de Colima, Griselda fue la primera gobernadora de México. Maru estuvo aquí. Sí, ¿qué tendremos? ¿Cuántas gobernadoras tendremos? 6, ¿verdad? Me parece que 6. 6. Y Aguascalientes, pues la flamante gobernadora Tere Lo Jiménez. decía, ¿no? Con una tradición conservadora,
Sí. Aguascalientes. Ajá. Sí, Tere llega no fácil, no llega con un camino fácil, llega con mucha lucha, ¿no? Y creo, como lo comentábamos hace un momento, con un alto grado de convencimiento, ¿no? Creo que la mayoría de las personas están convencidas. Y expectativa. Y sí, con una expectativa tremenda. Muy alta, ¿no? Y sin embargo, yo creo que lo va a lograr. Es una mujer muy inteligente, se ha preparado muchísimo. Yo la conozco hace 6 años y la verdad que le ha costado. Creen que es fácil llegar a donde está, pero no. Y tiene un le ha planteamiento costado. muy interesante. Es un plan de trabajo, creo que convence. Tiene toda la estructura. Acabamos de ver las reformas legislativas muy interesantes, como hay cambios, como la consejería jurídica, Sí. que es alguna tendencia que no habíamos visto en Aguascalientes. Bueno, creo que nos falta, y lo voy a decir, la Fiscalía especializada en asuntos de mujeres, en perspectiva de género. Tenemos el Centro de Mujeres, pero podría ser una vicefiscalía, me parece, ¿no? ¿Sí? ¿Le alcanzaría para eso? Bueno, está el fiscal anticorrupción. Así es. Sí, yo creo que una vicefiscalía, convertir el Centro de Mujeres en una vicefiscalía sería interesante, porque algo que se le critica continuamente al Centro de Mujeres es la cuestión de los ministerios públicos, ¿no? La actuación de los ministerios públicos. Y yo he oído decir a alguien que hizo un trabajo muy, muy bueno, a la maestra Blanquita, la doctora Blanquita, decir es que no tengo una relación jerárquica con los ministerios públicos, sino están adscritos propiamente al Centro de Mujeres. Okay. Entonces a lo mejor eso se podría componer, porque ya está el instituto, ya está el organismo, ya está el presupuesto, y darle una Desarrollar hacia ese lado. como vicefiscalía, sí. Bien. Podría ser algo interesante. Muy bien. ¿no? Y también, a mí me gustaría terminar con el tema de Tere y su gabinete de mujeres. Yo, que la conozco hace 6 años, he visto cómo se ha transformado en las negociaciones y en consolidar a las mujeres en su proyecto. Sí, una persona que apoya definitivamente a Y las mujeres. como las alianzas, ¿no? Que también es otro asunto nada menor, que es las alianzas políticas, ¿no? Y yo creo que el gabinete está muy completo, ¿no crees? Lo veo muy, muy redondo, sí, muy, muy completo, con perfiles muy interesantes, todos altamente capacitados. Yo creo que a ninguna mujer, porque luego es algo muy común cuando quieres criticar la cuestión de las cuotas, ¿no? Es que para que llegue cualquier mujer, Sí, y no sí, es cierto, no. no es cierto, o sea, no está peleado, porque hay mujeres capaces en todas las áreas, ¿no? Tenemos ya muchos años que pudimos ir a la universidad. Claro, tenemos muchos años de maestrías, experiencia, doctorados. Eso. Exactamente, entonces difícilmente... Que creo sepa se que están puede bien criticar. preparadas, ¿no? Definitivamente. En el caso de Lorena, por ejemplo, políticamente, Lorena Martínez, el caso de Norma Gell, excelente en la Secretaría de la Familia. Miriam, por ejemplo. Miriam es un perfil muy serio, muy responsable. Sí, me ¿no? encanta. Sí, a mí también me gustó Me mucho, encanta la personalidad de Miriam. de ella, ¿no? una Seria, sencillez. No tengo experiencias con ella últimamente en los eventos y la verdad me sorprende. Ella me saluda, no sabe quién soy, ¿verdad? Entonces, muy amable, ¿no? Miriam. Vamos a hablar de otras, a ver, ¿de acuerdo? Cárdenas, Pati Cárdenas, la energía de Pati Cárdenas, ¿no? Con mucha Ahí está energía, la presentación de ella, ¿no? Sí. La de ecología también me llamó. Sí, Saraí, ¿verdad? Sí. También con Jaco carrera, experiencia, Con mucha fuerza. energía, fuerza. Saraí Yo acabo de tiene estar en 2, 3 eventos porque me voy a dedicar a limpiar el río San Pedro en todo este año, el año que entra, y una energía que trae muy interesante. Que invitáramos a las escuelas, ¿sabes? Sí. Que hubiera una educación con más conciencia. Sí, claro. También, es que luego muchos programas van enfocados a la escuela pública, ¿no? Y los que estamos en las escuelas privadas estamos medio olvidados. Sí, Olvidados. La verdad es que se exceden, ¿no? se exceden en eso. Siempre vamos a la escuela, al kinder y eso, o a la prepa, pero no vamos a las privadas. Y algo en lo que yo creo que tenía mucha conciencia el presidente Calderón, todos han hecho buenos y malos, ¿no? Sí. Yo creo que hay que rescatar lo bueno siempre. Sí, el presidente Calderón, al quitar el impuesto sobre la renta, al hacer una deducción del impuesto sobre la renta, como te digo, mi otra carrera son los impuestos. Ah, ¿no? ok, sí
TV. Y además los impuestos con una política fiscal, con una, digamos, política extra contributiva, ¿sí? O más allá de las contribuciones que impactan en lo social, ¿no? Por ejemplo, una reforma que haría falta sería que estas reducciones a las colegiaturas se hicieran extensivas a las que pagan las mujeres por las guarderías. Ándale, exacto. ¿No? Hablando de guarderías. Sí, estos gastos fiscales que pudieran ayudar a otras familias. La deducción de las colegiaturas fue muy importante y fue entendiendo que si desaparecieran las escuelas privadas o los colegios el costo que privados, tendría, no podía sostener, no puede sostener no se la educación puede. pública. Así es. Fíjense que, ya ven que yo les decía que es una mujer que podemos hablar todos los temas. La verdad que yo estoy encantado de entrevistarla y que sea mi madrina en la tercera edición, porque los temas están muy interesantes. Yo sí creo que la vamos a invitar próximamente. Yo agradezco muchísimo tu visita, tu entrevista, tu amistad. Igualmente. Me encantó tenerte aquí y vas a ver que nos vamos a ver pronto. Muchas felicidades por lo que te corresponde en 50+1, muchas felicidades por tu capacidad, por tu profesionalismo y esas capacidades que tienes. Y te voy a ver en otros ámbitos, te lo acabo de decir ahorita, en el ámbito rotario, que me gustaría. Tenemos que abrir también en mi club, tenemos que abrir espacios a la mujer. Me estoy comprometiendo. Ya lo dijo públicamente. Sí, ya lo estoy porque ya los espacios de la mujer ya están completos. Hay que llenarlos los de casa. Muchísimas gracias, nos vemos pronto y muy pronto. No dejen de ver Café Político. Gracias.